Saludos hermanos, bienvenidos a los servicios del sábado. Ya que hay una gran dificultad de aflicción en el mundo, nos vamos a enfocar en lo más importante, que es nuestra relación con Dios y la fe que nosotros tenemos que tener en Dios, porque estamos siendo preparados para dos cosas. Primero, para la vida eterna y segundo, para regir el mundo bajo Cristo. Y, por supuesto, cuando usted ve cualquier cosa en la televisión, por ejemplo, el History Channel, el canal de la historia, Y nos algunos de nosotros hemos estado siguiendo las cosas que han estado presentando, ¿verdad? Con los vikingos, cuando Colón llegó a América y todo esto. Pero hay algo muy interesante que sucedió cuando venía Gengis Khan y empezaba a venir hacia el oeste y después todos sus sucesores empezaron a aparecer y a conquistar toda esta tierra, ¿verdad? Después su sucesor se hizo a cargo, ¿verdad? Creo que mató a su hermano. ¿Y qué sucedió entonces? Después la plaga bubónica comenzó y comenzó con ellos. Y antes de que Europa tuviera ya la que de Boucher, o que es como una catapulta, ¿verdad? Una catapulta que podría mandar rocas enormes, ¿verdad? Contra las paredes de los castillos, ¿verdad? Pero en el este tenían esta versión de la catapulta y podían echar cosas a una villa o a una ciudad amurallada. Y entonces lo que hicieron es crear la primera arma biológica en la historia de la humanidad, porque tomaban los cuerpos muertos de aquellos que habían tenido la plaga y los catapultaban, los echaban a las ciudades. Y se empezó a propagar de manera masiva. No lo podían parar. Y esto seguía al oeste y al oeste y al oeste y al oeste. Entonces, cuando llegó a Europa, mató una tercera parte de la población en Europa. Y luego también después vi otro especial después de ello que verdad que dice que tuvieron un gran auge económico porque tenían mucha comida para comer. Había habido mucha muerte. Pero lo que me llamó mucho la atención es lo siguiente, es que cada civilización, cada país, imperio, comunidad, estado, religión o región, todo esto, todos ellos pelean y todos matan. Y yo sé que mi esposa Dolores me dijo, yo preferiría ser que me dieran un tiro en la cabeza a que fuera toda magullada con algunas de estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los vikingos, su arma de batalla preferida era el hacha, y con un swing de esa hacha podían decapitar a alguna persona. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿ves la escritura? Vamos allá, a Miqueas 4. Y esto es lo que el mundo necesita, el regreso de Cristo. Pero no les va a gustar mucho el regreso de Cristo, porque el hombre va a estar desarrollado en tal manera, tan avanzado, mucho más de lo que nosotros podemos pensar ahora. Y esas cosas ya se están desarrollando el día de hoy. Y van a estar tan desarrollados que van a querer pelear en contra de Cristo, tratando de que la invasión de los extraterrestres no llegue al mundo. Pero aquí es lo que nosotros vamos a hacer, esto es lo que nosotros vamos a traer después de la resurrección. Miqueas 4, versículo 1. Pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida en la cima de las montañas. Va a estar sobre todo gobierno, la cima de las montañas. ¿Por qué? Porque el hombre va a llegar a este gobierno mundial y ya empiezan a planearlo todo, ya se están poniendo las bases de este gobierno mundial y va a terminar siendo algo lo más grandioso que jamás haya sucedido en la humanidad, pero también el desastre más grande que la sociedad haya causado en la historia de la humanidad, ambos. Pero dice concerniendo acerca del Señor y su gobierno, dice, y será exaltada sobre los montes y la gente fluirá a ella. Y muchas naciones vendrán y dirán, vengan y subamos a la montaña del Señor.
y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Vamos a necesitar un programa de educación masivo o de reeducación masiva. Dice, caminaremos en sus senderos, porque la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor de Jerusalén. Y Él juzgará entre mucha gente y reprenderá naciones fuertes y lejanas. Y ellos batirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Y la industria de los juguetes se va a quedar sin negocio, porque va a ser reemplazado con animales reales. Porque, ¿qué preferiría tener usted? ¿Legos o un león mascota, de mascota? Bueno, eso es lo que viene. Ahora, nosotros tenemos que prepararnos para ello al, al entender la maldad de la naturaleza humana, comenzando con la nuestra propia, de cada uno de nosotros. Y comenzando con las cosas que nosotros tenemos que hacer para ser convertidos. Vamos a Romanos 1 y versículo 17. Romanos 1, versículo 17. Dice, porque en esto la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Porque en esto la justicia de Dios es revelada. Y vimos un video con algunos de los dichos del el presidente Ronald Reagan. Y él dijo que la Biblia, y yo estoy seguro que él lo creía, a pesar de que quizás no entendía mucho de ello, pero él decía que la Biblia contiene todas las respuestas a nuestras preguntas como seres humanos. Y nosotros tenemos que leerla. Ahora, no hemos escuchado eso desde que él ya falleció, el presidente Ronald Reagan. Dice, pero aquí, en la Biblia nos dice cómo. Aquí dice, es revelada, la justicia de Dios es revelada de fe hacia fe. O es su fe y creencia en Dios y Dios mandando su espíritu y su fruto de nuevo a nosotros como uno de los frutos del Espíritu Santo. El amor, gozo, paz, etcétera. La fe. De acuerdo a como está escrito, el justo vivirá por fe. Así es de que vamos a continuar con fe, de fe hacia fe. Y vamos a terminar esta sección concerniente acerca de tener hambre y sed de justicia y el tipo de justicia que nosotros necesitamos. Ahora, vamos también a entender lo siguiente. Yo recibí una carta de una mujer el otro día y ella decía, yo estaba estudiando, estaba escuchando uno de sus sermones y yo fui grandemente ofendida cuando usted dijo que todos los santos van a ser nacidos de nuevo en la resurrección. Ahora, ella necesita entender un poquito más acerca de la Biblia, porque Jesús fue el primogénito de María en la carne y también fue el primogénito de entre los muertos. Entonces, por tanto, al ser levantado entre los muertos, eso es nacer de nuevo. Ahora, mientras tanto, lo que Dios está haciendo, Él está desarrollando su carácter en nosotros. Y esto es un proceso. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, es solamente el principio, eso no es el final. En cierta manera es el final de nuestra vieja manera de vivir y vivir de la manera de una vida nueva, sí. Pero vamos a ver algunas cosas concerniente a la justicia de Dios. Vamos ahora a Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 54. Isaías 54. Ahora es asombroso cuando nosotros podemos entender lo siguiente. Todos los apóstoles, cuando ellos comenzaron, ellos enseñaron a Cristo del Antiguo Testamento. Y quizás si usted ya haya escuchado mucho esto, ¿verdad? Acerca de los de Berea, que ellos escudriñaban las escrituras para ver si esto era así, estas cosas eran así. Ellos no tenían el Nuevo Testamento.
Lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 54, versículo 17. Isaías 54, 17. Versículo 17. Ningún arma que sea formada contra ti prevalecerá. Y esa es parte de la fe. Ningún arma. Ninguna circunstancia. Nosotros tenemos promesas de Dios y la fe en Dios de que nosotros vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros. Y dice, y toda lengua que se levante en juicio contra ti, tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y pongamos atención a lo que dice aquí. Dice, y su justicia es de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque lo que está mal con el hombre es lo que está adentro. Entonces es un milagro maravilloso lo que Dios está haciendo. Pongan aquí su dedo en Isaías, pero vamos a Marcos, porque vamos a regresar a Isaías, pero primero vamos ahora a Marcos 7 y vamos a ver qué dijo Jesús, cómo es la naturaleza humana. Ahora, él tiene que saber, porque él era el creador, ¿cierto? Marcos 7. Entonces Dios está haciendo un milagro absoluto a través de la fe. Y la fe también requiere acción. Y esa acción es la obediencia. Y la obediencia comienza en la mente. Marcos 7. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer a través de la fe, a través de la oración, del estudio, del vivir, de controlar nuestra mente, de traer todo pensamiento cautivo en la obediencia a Cristo, esta es la manera hacia la vida eterna y esta es la manera como cambiamos lo que está dentro. Vamos a leerlo. Marcos 7, versículo 20. Marcos 7, versículo 20. Y él dijo, eso que brota desde adentro de un hombre, eso profana al hombre. Y yo no podría, no me puedo contener. Lo único que estaba pensando en todas estas cosas que enseñan en el History Channel, ¿verdad? De la historia de los vikingos y todo lo que enseñan es matanzas, guerra, odio. Pero aquí Dios a través de la fe nos está llamando a nosotros y está desarrollando los líderes para el reino del Dios, para poder poner un fin a todo esto. Pero nosotros tenemos que, con el poder del Espíritu Santo, vencer. Porque aquí lo que tenemos en esta escritura es lo que tenemos sin el Espíritu de Dios. Dice versículo 21, porque desde adentro de los corazones de los hombres salen malos pensamientos, que es realmente lo único que vemos en la televisión el día de hoy. Malos pensamientos. Incluso cuando vemos cosas como el History Channel, ¿verdad? O el canal de la historia, estamos viendo también la maldad perpetua del hombre. Malos pensamientos. Ahí empieza en los pensamientos. Adulterios, fornicaciones. Ahora, hay un comercial pequeñito en el History Channel, en la esquina, donde dice cómo el sexo ha cambiado al mundo. Y el día de hoy, las personas están obsesionadas con el sexo. Incluso tenemos una serie de esto, ¿verdad? En Inglés en casa, abre mis ojos. Y dice la sociedad adicta, los adictos al sexo, la sociedad adicta. ¿Y cuáles son algunos de los programas que traen las mayores audiencias? Cómo resolver un asesinato. Y es lo que dice aquí, de ahí salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos estos males, versículo 23, salen desde adentro y profanan al hombre. Precisamente por eso, de fe hacia fe, es la justicia de Dios, porque viene de Él.
Nosotros tenemos que poner el esfuerzo, pero es el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos da la habilidad de vencer. Ahora vamos a volver a Isaías 51. Isaías 51. Vamos a comenzar en el versículo 4. Ahora, aquí hay un mensaje para nosotros el día de hoy, especialmente viviendo en este mundo malvado, perverso en el cual estamos. Ahora, para encontrar verdaderos cristianos cada vez va a ser más y más difícil. Y precisamente por esto, cuando nosotros vemos la manera como está el mundo el día de hoy, lo más importante, la cosa más importante que nosotros podemos contribuir, y hay otras personas que contribuyen otras cosas ellos mismos, pero lo que nosotros podemos contribuir, lo más importante es a través de Church at Home o Abre mis ojos, porque esto empieza a las personas a ayudarlos a comprender las cosas que necesitan hacer, pero cuando llega el tiempo del bautismo, el arrepentimiento del bautismo, entonces ellos pueden comenzar a crecer en gracia y en conocimiento y todo esto, ¿verdad? Versículo 4. Isaías 51:4. Óiganme, pueblo mío, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y den oído a mí, oh nación mía. Ahora nosotros somos una nación santa y justa siendo formada ahora, para que en la resurrección nosotros podamos tomar las riendas del mundo. Dice, porque la instrucción procederá de mí y yo haré mi justicia como una luz para la gente. Mi justicia está cerca y mi salvación ha salido, y mis brazos juzgarán a la gente. Las islas esperarán en mí, y en mi brazo ellas confiarán. Y es la única salvación en el mundo. Sí, se va a poner todo tan súper técnico, alta tecnología, mucho más de lo que nosotros nos hemos imaginado, porque van a tener cosas donde va a ser muy común, donde vaya usted en internet, baje su video como holograma, para que pueda usted estar sentado ahí e incluso caminar alrededor de la persona que está dando el mensaje. Y eso ya lo están haciendo el día de hoy. Ahora, todas las cosas que nosotros estamos haciendo aquí parece entonces se van a ver como cubetas de esas de madera en el tiempo de los pioneros, ¿no? Comparado con las cosas que están desarrollando tecnológicamente. Versículo 6. Levanten sus ojos al cielo y miren abajo sobre la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo y la tierra llegará a ser vieja como un vestido, y sus habitantes morirán de la misma forma. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia, n- que nosotros tenemos que tener hambre y sed de esa justicia, mi justicia no será abolida. Ahora, todo ministro protestante necesita leer esto. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? Especialmente si ellos creen que Jesús fue Dios manifestado en la carne. ¿Por qué? Porque Jesús mismo fue quien lo dijo aquí en Isaías 51 y también lo dijo en Mateo 5:17. Óiganme ustedes que conocen justicia, la gente en cuyo corazón está mi ley. No tengan el reproche no teman el reproche del hombre, ni estén asustados de sus injurias, porque la polilla los comerá como un vestido y el gusano los comerá como lana. Pero mi justicia será para siempre y mi salvación de generación en generación. Y eso va a ser hasta las eras de la eternidad. Vamos a volver a Isaías 32 ahora.
Isaías 32. Y vamos a ver esto. Isaías 32, versículo 13. Ahora, esto está hablando acerca del milenio. Y yo sé que falta mucho para la fiesta de tabernáculos, pero no hay nada que diga que no podemos leer las escrituras concernientes al milenio cuando no sea la fiesta de los tabernáculos. Versículo 13. Porque sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos. Sí, incluso sobre todas las casas de gozo en la ciudad gozosa. Porque el palacio será abandonado, la multitud de la ciudad será olvidada. En su lugar el montículo y la torre serán guaridas para siempre. Un gozo de asnos salvajes, un pasto de rebaños. Hasta que el Espíritu sea derramado sobre nosotros desde lo alto. Y ahora, esto viene en dos maneras. Número uno, en el bautismo. O quizás podríamos decir que en tres maneras. Primero, en el bautismo. Segundo, cuando el Señor mandó su Espíritu Santo, como está en Hechos 2. Y también, número 3, en la resurrección. Y entonces Dios va a tomar cargo del mundo y todo el mundo va a ser transformado. Y dice, y el lugar desolado llegue a ser un campo fructífero. Y el campo fructífero parezca ser un bosque. Entonces la justicia vivirá en el lugar desolado. Y la justicia permanecerá en el campo fructífero. Y el trabajo de justicia será paz. Y es interesante que vamos a llegar a una de esas bienaventuranzas donde dice, benditos los pacificadores. ¿Y cómo vamos a tener paz? Al escoger obedecer a Dios. El trabajo de justicia será paz y el resultado de justicia será tranquilidad y confianza para siempre. Y mi pueblo vivirá en una casa pacífica y en viviendas seguras y en lugares de descanso tranquilos. Y es una promesa maravillosa. Ahora, vamos a ver el tipo de justicia que nosotros necesitamos. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Porque no solamente esto aplica a todos aquellos en el Nuevo Testamento, sino a nosotros también aplica a lo que vamos a administrar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5. Ahora, cuando leemos esto, sí, Romanos 5, versículo 17. Versículo 17. Porque si por la ofensa de aquel hombre, es Adán, ¿verdad? De aquel hombre, muerte reinó por aquel. Porque así es como obtuvieron la ley del pecado y la muerte, ¿verdad? Porque se rebelaron contra Dios. ¿Cuánto más aquellos que reciben la abundancia de gracia y el regalo de justicia, de fe hacia fe? El regalo de Dios, el regalo de justicia, reinarán en vida por aquel Jesucristo. Entonces viene a la manera de Dios. Ahora vamos a Efesios, Efesios capítulo 4 y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Efesios 4. Aquí está lo que es cómo trabaja en nosotros y cómo está el deseo de Pablo, grande deseo de Pablo para nosotros. Y esto también es lo que nosotros necesitamos, el modelo de cómo nosotros necesitamos buscarlo. Efesios 4, versículo 20. Versículo 20.
Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Esa es la inmoralidad, ¿verdad? De los gentiles. Dice, si ciertamente lo han escuchado y han sido enseñados en él, de acuerdo a la verdad en Jesús, que concerniente a su antigua conducta, y aquí está el proceso, ¿verdad? Es todos los días esto continuo, creciendo, cambiando, venciendo, reconociendo el pecado dentro de nosotros, pidiéndole a Dios que nos perdone. La verdad es que entre más viejo nos ponemos, más nos damos cuenta lo malvada que es la naturaleza humana verdaderamente. Y también, eso también es parte del Espíritu de Dios obrando dentro de nosotros. Dice, el cual es corrupto, ¿verdad? Y sí, también hay algunas cosas, ¿verdad? Que parecen buenas, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa. Esa lujuria engañosa a veces parece buena, pero es maldad. Versículo 23 ahora. Y que sean renovados, y esto es algo constante. ¿Cuántos, cuántos de ustedes tienen algún, algún dispositivo de alta tecnología que tiene que ser recargado? Muchos de ustedes, ¿verdad? Bueno, un comentario aparte, ¿verdad? En, en este libro que estoy leyendo, están, la nueva era digital, están ya haciendo muchos dispositivos que puede usted ya recargar sus dispositivos sin cables. ¿Se acuerdan ustedes de los jeroglíficos, verdad? Que encontraron en las pirámides, en las tumbas, donde estos hombres estaban sentados, ¿verdad? Estaban de pie, uno en este lado y otro en este lado, y tenían estas cosas que subían. Y ahora los ven y ven que tenían electricidad, luces, luces con electricidad, y ahora ven a las pirámides gigantes como si fueran generadores eléctricos, mandando electricidad a través del aire, como Tesla, ¿verdad? ¿Y qué escritura les recuerda esto? No hay nada nuevo bajo el sol. Aquello que ha sucedido es lo que será. Bueno, entonces nosotros tenemos que ser renovados con el Espíritu de Dios de fe hacia fe, porque el Espíritu de Dios trabaja en nuestra mente para darnos una mente convertida, para reprogramar nuestra mente, para renovar nuestra mente. Versículo 24, y que se ponga en el nuevo hombre. Y esto muestra el proceso, el cual es creado en justicia y santidad que viene de Dios, y santidad de la verdad de acuerdo a Dios. Y luego nos dice cómo hacerlo. Comenzamos nosotros, ¿verdad? Leyendo donde dice que la mente es engañosa, ¿verdad? El corazón es engañoso sobre todas las cosas. Incluso veamos todo lo que dice a todos aquellos en la iglesia, porque estar consciente de que mientras estemos en la carne, nosotros tenemos que estar venciendo. Versículo 25. Por tanto, cada uno deseche las mentiras y hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Aquí mismo en la Biblia está cómo podemos controlar nuestro enojo. Porque aquí mismo en este complejo donde nos reunimos, perdón, tienen unas reuniones para tratar de controlar su enojo, ayudar a las personas a controlar su enojo. Porque las personas nunca aprendieron, pero aquí hay un lugar donde ayuda, ¿verdad? Pero dice, no, no, la Biblia no dice nunca, nunca se enojen, porque eso es imposible. Incluso hasta Jesús se enojó, ¿verdad? Con justicia. Versículo 26. Cuando lleguen a tener ira, no pequen.
No pequen, no sean extremos. ¿Por qué? Porque a la naturaleza humana le gusta tomar esos extremos y seguir, y seguir, y seguir empujando. Y no dejen que el sol se oculte sobre su ira. Porque si usted quiere verdaderamente tener una buena noche, tiene que ir y orar al respecto y dejar todo eso. Y también dice, ni den lugar al diablo. Vamos ahora a Filipenses 3. Y esta es una de las razones por las cuales Dios llamó al apóstol Pablo. Él era un fariseo de fariseos, súper, súper celoso, mucha habilidad. Filipenses 3. Ahora, él trae aquí algunas cosas muy, muy importantes. Él está haciendo una comparación de lo que él era antes de ser convertido y de lo que ahora está haciendo en buscar esa fe, de fe hacia fe y la justicia de Dios, teniendo hambre y sed por la justicia de Dios. Y Él es el modelo de cómo hacer esto. Versículo 1, Filipenses 3. Finalmente, mis hermanos, regocíjese en el Señor. Ciertamente para mí escribirles las mismas cosas no es problema, pero para nada ustedes es seguro. Cuídense de los perros. Ahora, ¿cuáles son los perros? Esos perros son los viciosos que van a venir a perseguirlos, como dice aquí. Cuídense de los trabajadores malignos, cuídense de la mutilación. Y este es un término muy interesante porque significa ser cortados, ¿verdad? Como dice en Gálatas, todos los que regresan y dicen que se tienen que circuncidar, dice, preferiría que se cortaran a ellos mismos. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, quienes servimos a Dios en el Espíritu y nos alegramos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Vamos a volver aquí, pero vamos por un momento a Romanos 2, porque toda la actividad en la conversión está sucediendo en la mente y el corazón. Romanos 2. Y esto es algo muy, muy difícil para los judíos. Ahora recuerden que en este tiempo en particular en el judaísmo, y hay todavía muchos judíos, bueno, algunos judíos que practican esto, y esto es lo que hacían. Usted no se puede acercar o ir a la casa o estar con alguien que no sea un judío. Usted no puede ser amigo de ellos. Es, es precisamente por eso, por la razón por la cual los fariseos y los escribas y los sacerdotes no iban a la cámara de juicio cuando trajeron a Jesús a Pilato. Se quedaron afuera, porque ellos querían guardar la Pascua después de ese mismo día, y ellos se iban a contaminar, se iban ahí con los gentiles donde estaban los gentiles. Así es que entienda esto cuando leemos lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Esto es algo revolucionario. Recordemos que Pablo era uno de los principales promotores de la circuncisión. Vamos aquí, Romanos 2, versículo 17. Aquí hay mucho, porque aquí está todo esto está sobre la base de Romanos 1:17, pero ahora Romanos 2, versículo 17. Y les está hablando a los judíos, he aquí, usted es llamado un judío y se apoya a sí mismo en la ley y se jacta en Dios. Y sí, y ellos llaman a todas sus tradiciones la ley de Moisés, que no es. Dice, y conoce su voluntad, versículo 18, y aprueba las cosas que son más excelentes, siendo instruido de la ley. Bueno, iban a la sinagoga todos los sábados. Y está persuadido en que usted mismo, ¿verdad? Los escogidos del mundo, es un guía del ciego, una luz para aquellos en oscuridad,
un instructor de tontos, un profesor de bebés, teniendo la forma del conocimiento y de la verdad contenida en la ley. Entonces vamos a poner atención en cómo cambia el énfasis. Usted tiene todas estas cosas y usted dice que usted está en esto, firme en esto. Ahora nosotros también podemos encontrar algunas cosas para nosotros también. Dice, un instructor, dice usted, versículo 21, usted entonces que está enseñando a otro, ¿nos enseña también a usted mismo? Esta es la mejor manera de evitar la hipocresía. Aprende usted de la palabra de Dios, aprende usted de sus errores que usted necesita corregir. También deja que la palabra de Dios lo corrija a usted. También alguno vendrá y le dice a usted, esto que usted ha hecho no está bien. Y si están hablando la verdad, bueno, tenemos que admitir que están diciendo la verdad y tenemos que arrepentirnos de ello. Porque incluso Dios usó un burro para hablarle a Balaam, ¿cierto? Entonces, si Dios usa una persona a usted y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué acerca de esto? Tienes que pensar acerca de esto. A lo mejor esto no está bien. Bueno, entonces usted se tiene que arrepentir. Entonces aquí dice en el versículo 21. Entonces usted que está enseñando a otro, ¿no se enseña también a sí mismo? Usted que predica no robar, ¿está robando? Usted que dice no cometa adulterio, ¿está cometiendo adulterio? Usted que aborrece ídolos, ¿está cometiendo sacrilegio al tener ídolos en su mente? Usted que se jacta en la ley, ¿está deshonrando a Dios por medio de su transgresión de la ley? Porque a través de usted el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, exactamente como está escrito. Ahora, pongamos atención en lo que dice aquí. ¿Cuál es la solución de Dios a todo esto? No es quién sus ancestros sean el día de hoy, sino es el llamamiento de Dios y cómo Dios es su Padre. Recordemos lo que Jesús les dijo, ¿verdad? A los judíos que les digo, no, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, no hay protección en eso ya. Versículo 25, porque por un lado la circuncisión aprovecha si se está observando la ley. ¿Está enseñando Pablo esto? Observando la ley. Por otro lado, si es un transgresor de la ley, su circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso, ¿verdad? Aquellos que usted odia, ustedes con aquellos con los que usted no se junta, aquellos con los que usted no tiene asociación, ¿verdad? Aquellos con usted, los cuales los llama Goyim, dice, si ellos están guardando los requerimientos de la ley, no será su incircuncisión contada como circuncisión. Luego se pone muy duro aquí. Y dice, y el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, no lo, de la ley, ¿verdad? Hablando acerca de la ley positivamente, el apóstol Pablo, los requerimientos de la ley no será su incircuncisión contada como circuncisión. Di- Dice el incircunciso que por naturaleza está cumpliendo la ley, no lo juzgará usted, quien contra la letra y circuncisión es una transgresión de la ley, porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne, sino es judío quien lo es interiormente y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Ahora, ¿cómo nos volvemos nosotros un judío en lo interior? Usted tiene el Espíritu del Padre a través del engendramiento. Usted tiene el Espíritu de Cristo. Número dos. Vino Cristo de la tribu de Judá, de la casa de David, ¿sí? ¿Y qué les dijo Jesús a sus apóstoles? Vivan en mí
y yo en ustedes. Si Cristo está morando en usted, usted es un espíritu, un judío espiritual de una calidad más alta que el judío físico. Ahora esto nos va a ayudar a entender Filipenses 3, Filipenses 3, versículo 3, un poquito más. Vamos a volver acá, Filipenses 3:3. Es precisamente por lo que dice aquí en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión de Dios, porque nuestros corazones han sido circuncidados a través del bautismo de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo, y por tanto nosotros somos judíos espirituales. Nosotros somos la circuncisión, quienes servimos a Dios en el Espíritu y nos alegramos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Ahora empieza a recordar acerca de su vida, ¿verdad? Antes de ser convertido. Dice que versículo 4, aunque pudiera también tener razón para confiar en la carne. Si cualquier otro piensa que tiene razón para confiar en la carne, yo tengo mucho más. Empieza a enlistarlo, ¿verdad? Circuncidado en el octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, con respecto a la ley, un fariseo, con respecto a celo, persiguiendo la iglesia. Yo hice mi trabajo. Con respecto a justicia que está en ley, sin culpa. Aún así, las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como pérdida por amor a Cristo. Versículo 8, pero entonces, verdaderamente, y aquí está el contar el costo. Ya hemos hablado acerca del bautismo y estamos contando el costo. Lucas 14, ¿sí? Pero entonces cuento todas las cosas por ser pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas que tenía físicamente, y dice, y las cuento como estiércol, para poder ganar a Cristo y poder ser encontrado en Él. Y pongamos atención, dice, y poder, condicional, poder ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque nosotros tenemos que tener la sed de la justicia de Dios, la cual es derivada de ley. Porque no, porque podemos servir la ley de disciplina, de ley, podemos guardar la ley en la letra y hay justicia en ello. Es bueno. Eso es mucho mejor que la maldad. Pero el cambio tiene que venir de acá, no acerca de la disciplina de afuera hacia adentro. Pero esa justicia, sino esa justicia la cual es por la fe de Cristo. La justicia de Dios que está basada en fe, de fe hacia fe. Así es de que vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Ahora vamos a continuar en Filipenses 3. Vamos a revisar el versículo 9 aquí de nuevo, porque esto es muy importante. Esto es lo más alto de tener hambre y sed de justicia. Y la promesa es de que ellos serán saciados, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y cuál va a ser esa saciedad? La vida eterna. Versículo 9. Y poder ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia la cual es por la fe de Cristo, de fe hacia fe, la justicia de Dios que está basada en fe. ¿Y no es algo tremendo que hace Dios? De que nos da la fortaleza y el poder para poder hacer esto a través del Espíritu Santo,
Versículo 10, para poder conocerlo y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformado a su mente, a su muerte. Ahora, pongamos lo que dice aquí. Aquí el tener hambre y sed de justicia está aquí. Algo, dice, sí, por cualquier medio, porque lo más alto de la justicia de Dios no va a venir a nosotros hasta que seamos seres espirituales. Dice, si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos, no como si ya la hubiera recibido o si yo hubiera sido perfeccionado, pero estoy luchando. Y aquí es lo que trae a cuenta que esto es un proceso. Así es que todos aquellos que creen que ya una vez salvado, ¿verdad? Que ya está, que una vez ya, que usted ya es bautizado, ya es nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué el proceso de perfección y de cambio? Si eso fuera cierto, dice, no, no como si ya lo hubiera recibido o si ya hubiera sido perfeccionado, pero estoy luchando para poder también agarrarme de eso, por lo cual también fui agarrado por Cristo. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, como aquellos que dicen, ¿verdad? Una vez que salvo, siempre salvo, salvo para siempre. Dice, pero esta única cosa, algo, y siempre está enfocado, siempre en la meta, siempre cambiando y venciendo. Pero esta única cosa hago, versículo 3, olvidando las cosas que están atrás, todo lo de su pasado, todo lo que ya ha sucedido ahora. Hay un dicho muy interesante que está en una página completa de este nuevo libro que estoy leyendo, La Nueva Era Digital. Todos debemos estar preocupados acerca del futuro, porque ahí es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas, no en el pasado. Si usted vive en el pasado, debiera, pudiera, hubiera, todas estas cosas, se tiene que usted que olvidar de todas estas cosas. Tiene que olvidarse de todos los errores, de todas las dificultades. Olvídese de todos los pecados. Pídale a Dios que limpie su mente, especialmente el día de hoy, porque todas las personas han tenido su mente bombardeada por todas las cosas que nunca ni siquiera existieron hace 30, 40 años, a pesar de que teníamos películas, ven algunas de estas películas, ¿verdad? Saben cómo hablar. Y ellos no maldecían, no usaban más palabras y y todos estaban delgados, ¿verdad? Hace 30, 40 años en las películas. Bueno, a veces, a veces le digo a mi esposa porque a ella le gustaba ver las películas viejitas. Le digo, estás viendo un grupo de personas, un grupo de muertos, ¿no? Personas muertas. No, pero dejando todas estas cosas atrás. Pero ahora, lo que tiene usted que hacer es, recuerde usted la lección, pero no lo vuelva a vivir emocionalmente. No traiga enojo ni odio del pasado. No traiga dificultad y tristeza del pasado. Deje esas cosas hacia atrás. Esto viene a través del lavado del agua por la palabra. Y el asunto es esto. Espiritualmente hablando, nosotros tenemos que ser perfeccionados, pero también tenemos que ser como niños. Tenemos muchos errores, cometemos muchos errores. Ahora, Dios no se va a acordar de ellos. Precisamente por eso es que se nos dice que los olvidemos. Concéntrese en lo que usted se tiene que concentrar. Tenga hambre y sed de justicia. Versículo 13 dice, olvidando las cosas que están atrás, extendiéndome a las cosas que están adelante. Y esa es la mejor manera de sobreponernos a toda la maldad
y todas las malas noticias, porque tenemos que tener nuestra mente enfocada en por qué está usted aquí, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, cómo es que está Jesús trabajando con nosotros, cómo Dios está trabajando con nosotros a través de fe hacia fe, para que tengamos la justicia de Cristo, para que estemos enfocados en ello. No malgaste el tiempo presente y el futuro con contaminación del pasado y pecado. Si usted ya se arrepintió, déjelo limpio. Versículo 14. Yo presiono hacia la meta y eso está dirigido por el hambre y sed de justicia, dice, por el premio del alto llamado de Dios en Cristo. Ese alto llamado. Ahora, piense en eso. Ahora, la siguiente vez que usted vea a todas estas personas importantes en la televisión, por ejemplo, como la reunión del G20, ¿verdad? Todos los primeros ministros y los presidentes, o todos estos, en verdad, elite, personas del mundo de las finanzas, piense en lo siguiente, por la gracia de Dios, Dios nos va a exaltar sobre de ellos. Piense en eso. No porque nosotros seamos grandes, sino por Cristo. Entonces es realmente un llamado muy alto. Porque ¿cómo va a ser de que le diga a usted tenga esta ciudad, usted tenga 10 ciudades, usted tenga 5 ciudades, usted haga esto, usted haga lo otro? Va a haber tantos trabajos que hacer y tantos trabajos tantas oportunidades. Después del reino de Dios va a haber una explosión de personas multiplicadas y trayendo bebés al mundo. Y no va a ser lleno de dolor como es el día de hoy. Va a haber un poco de dolor. Pero Dios, al crear los cielos, que son tan grandiosos con trillones y trillones de galaxias, Él va a hacer a su familia tan grande. Dios no hace nada en vano. Él ha hecho todo el universo con un propósito y nos ha llamado para ese propósito. Es algo tremendo de tener en mente, de tener en mente. Siempre téngalo en- eh, bien presente en su mente. Así es de que cuando llegue el reino de Dios y sea establecido, va a haber muchos niños, muchos, muchos. La salud va a ser tan buena que las mujeres van a poder, van a estar fuertes, llenas de vitalidad, ¿verdad? No van a estar todas agobiadas y gastadas y cansadas, no, y van a vivir su vida a lo máximo y van a venir un día a los servicios y van a decir, en este sábado, por ejemplo, vamos a tener una fiesta, ¿verdad? Realmente una celebración, de verdad, y todos los niños, ¿qué va a pasar? Les van a decir, niños, a ver, ¿qué vas? Miren, ¿qué está haciendo mi abuelita ya? Van a decir, no, espérate, espérate y ve, le va a decir al niño. Y entonces va a suceder. Entonces, cualquier ceremonia, como sea la ceremonia que suceda, pero van a ser cambiados de carne a espíritu para ser parte del mundo espiritual. Eso va a ser muy inspirador para todos los niños, imagínense. ¿Qué tan inspirador sería eso? Entonces la mamá ve al niño y le dice al niño o a la niña, le dice, ¿ya viste lo que le sucedió a abuelita? Sí, ¿no fue algo fantástico? Sí. Sí, ¿te gustaría algo así? Sí, pues entonces ya sabes, tienes que portarte bien. Ah, sí. Es que todo va a ser cambiado. Todo va a ser cambiado. Vamos a seguir aquí, en versículo 15. Vamos hacia la meta. Así entonces, tantos como sean perfectos. Ahora, usted no puede ser perfecto en la carne, pero usted puede tener una actitud perfecta, una motivación perfecta. Dice, sean de esta mente, de fe hacia fe. Y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. Ahora voy a hacer una pausa aquí
y explicar algo muy importante que usted tiene que entender. Cuando usted es bautizado, usted recibe el Espíritu Santo, entonces todo va bien, todo está maravilloso y de repente usted se da cuenta que usted todavía tiene pensamientos malvados en su mente. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo es posible que de repente le llega este pensamiento malvado? A lo mejor ha estado mucho tiempo ahí enterrado en su mente. ¿Cómo sucedió esto? Yo no estaba pensando en nada de eso en mucho tiempo. Aquí es como sucede. Dice, si en cualquier cosa son ustedes de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. ¿Cómo va a operar el Espíritu Santo? Si nos va a guiar a la justicia, tiene que sacarnos del pecado, ¿correcto? Así es de que a través del poder del Espíritu Santo, Dios lo va a revelar esto para que nosotros podamos arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos de ello y entendemos qué tan pecaminoso el pecado verdaderamente es, Dios dice, les revelará incluso esto. Así es de que tenga esto en mente. Así es de que no diga no piense si acaso su bautismo fue válido, ¿verdad? Claro que fue válido. Y entonces, ¿por qué tengo este problema, este pensamiento malvado? Porque Dios se lo está revelando para que se arrepienta y limpiarlo de ello. Versículo 17. No, perdón, versículo 16. No obstante, considerando esto que hemos alcanzado, porque hemos alcanzado de hacer una nueva creación, dice, caminemos en la misma regla, seamos de la misma mente. Hermanos, versículo 17, sean imitadores de mí y tengan en cuenta aquellos que caminan en este camino, como ustedes nos tienen, por ejemplo. Ahora, este versículo 18, todos lo hemos vivido, versículo 18, porque muchos caminan contrariamente. A menudo les he dicho de ellos y les digo ahora con llanto. Ellos son los enemigos de la cruz de Cristo. Y lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que les traiga al arrepentimiento. Yo me acuerdo, hemos estado en la iglesia mucho, mucho tiempo. Yo fui bautizado el 19 de octubre de 1960. Así es de que ya son muchos, muchos años. Entonces, cuando uno llega a la iglesia por primera vez, todo es maravilloso, todo está bien. Y en ese tiempo, en los 60, la iglesia estaba mucho, mucho mejor de lo que está haciendo, de lo que está ahora, porque estaban siguiendo las cosas que Dios dice que hagamos. Pero después empezaron otras cosas, porque no teníamos este tipo de hambre y sed por la justicia para mantenernos en el camino, lo que necesitábamos. Y todos pensábamos, qué maravilloso va a ser todo esto, qué grandioso va a ser esto, ¿verdad? Y aquí Dolores y yo, después de que nos casamos, ¿verdad? Nos vimos y dijimos, ah, qué maravilloso, ¿no? Vamos a crecer, no nos vamos a hacer viejos. ¿Por qué? Porque pensábamos que Cristo iba a regresar en nuestras vidas, ¿verdad? Y, y me acuerdo cuando decíamos esto, ¿verdad? Pero hemos visto a todo este tipo de personas y algunos de ellos son unas sorpresas increíbles, porque incluso algunos de ellos, ministros, ustedes los escucharon hablar. ¿Cómo es que pudieron haber dado, haberse rendido y dejado la verdad? ¿Cómo pudieron haberle dado la espalda el sábado y regresar al domingo? Y regresar a la Navidad. Por ejemplo, la esposa de un anciano local dijo, ay, estaba yo tan contenta cuando dijeron que ya podíamos guardar la Navidad, porque yo realmente extrañé tener el árbol de Navidad en nuestra casa y el olor del pino.
Ahora, yo espero que se arrepientan, porque de otra manera son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su barriga y cuya gloria está en su vergüenza, porque se preocupan por cosas terrenales. Versículo 20, pero para nosotros la mancomunidad de Dios existe en los cielos. Y este es el plan de Dios, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros cuerpos viles para que puedan ser conformados a su cuerpo glorioso. Ahora, la próxima vez que usted vaya a un funeral y vea a la persona ahí, ¿verdad? En el ataúd, si tienen el ataúd abierto, y usted piensa acerca de la vida de esta persona, no, sin importar qué tanto hayan vivido. A lo mejor ellos fueron fieles, a lo mejor fueron muy justos, a lo mejor fueron muy buenos, fue muy buena esta persona. Y si puede usted en su misma mente quizás ir hacia atrás en el tiempo y acordarse de cuando esta persona estaba joven, vibrante y todo esto. Y luego ve usted ahí en el ataúd y ahí está la persona, vieja, ¿verdad? Seca, marchitada. Y es como dice, concerniente a la vida del hombre, que somos como una flor que se desvanece, viene el viento y se la lleva. Así es de que no pongamos nuestra mente en las cosas de la tierra, sino vamos a ver las cosas que Dios va a hacer. Vamos a regresar a 1 Corintios 15. A pesar de que esto viene un poquito después, en Pentecostés vamos a cubrir algo de esto. Versículo 21, quien transformará nuestros cuerpos viles para que puedan ser conformados a su cuerpo glorioso de acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Ahora, ese es el resultado final de la justicia. Vamos a tomar un poquito de tiempo y vamos a ir a 1 Corintios 15. Y ya que lo hemos cubierto esto, no vamos a tomar mucho tiempo para hablar de esto, pero esto, pero esto es lo que el apóstol Pablo escribió. 1 Corintios 15, versículo 42. Versículo 42. Ahora, porque ¿cuánto de usted tiene Dios que tiene que tener para reconstituirlo usted? Porque la resurrección no va a ser de este mismo cuerpo físico. No puede ser. Piense usted acerca de la próxima vez cuando vea usted un documental en los horrores de la crueldad humana a otros seres humanos. Y tiene usted ahí pilas, montones de esqueletos y huesos y cráneos y todas aquellas personas que han sido devorados eh, por tiburones, que han muerto en los mares. No va a ser el mismo cuerpo. Así es de que, ¿cuánto de usted necesita a Dios para reconstruirlo? Aún físicamente. Todos sus genes y cromosomas están en cada, cada parte minúscula de usted. En una parte de su piel, de saliva, un poquito del, del cerebro. Necesita usted solamente un poquito. Así es de que por eso cuando usted muere, el espíritu vuelve a Dios que él no dio. Y Dios entonces después le va a dar a usted una nueva mente y un nuevo cuerpo.
Y así es como usted va a ser resucitado o reconstituido. 1 Corintios 15, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción. Ahora, ahora yo no sé cómo aquellos que trabajan en los cadáveres, yo nunca podría ser una de esas personas de los morteros, ¿verdad? Que trabajan en los cadáveres. Viene aquí, por ejemplo, aquí viene una muerte normal, ¿no? Por ejemplo, no alguien de un accidente o que haya explotado una bomba o algo así. No, no, no. Aquí está este cuerpo. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Tiene que sacar todos los fluidos de adentro, ¿verdad? Porque de otra manera el cuerpo explota, ¿no? Y todas las cosas que tienen que hacer para embalsamar a una persona. Ahora, esto lo hacen para no tener el error de enterrar a alguien que haya estado todavía vivo. Ahora, los egipcios tenían un instrumento que hacían para sacar la mente, sacar el cerebro, ¿verdad? Y también sacar el corazón y todas las partes adentro de las personas. Y dentro de la persona hay todo tipo de corrupción. Y uno, por ejemplo, cuando uno se enferma, ¿verdad? Uno vomita, ¿verdad? Y tiene que ir al baño, tiene que tomarse la temperatura, tratar de sentirse mejor, pero usted se siente horrible, su aliento apesta, sus ojos están terribles, su pelo está todo para arriba, ¿verdad? Y uno se ve en el espejo y dice, qué cosa tan horrible soy yo, ¿no? Y están, ¿verdad? Están como todas las mujeres ahí tratando de ponerse bonitas en el espejo cuando no están enfermas, ¿verdad? Pero tan solo, entonces piense en el mortuario, ¿verdad? El que está ahí, eh, el mortuario, el que trabaja en los cadáveres. Es sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción, es sembrado en deshonra, es levantado en gloria, para brillar como el sol. Es sembrado en debilidad, porque si usted muere, pues, es debilidad, ¿no? Totalmente. Es levantado en poder. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Y el cuerpo que usted tiene, y si usted está convertido y es fiel hasta la muerte, usted tiene garantizado que usted va a recibir un cuerpo espiritual. Imagínese lo maravilloso que va a ser eso. Ahora no sabemos cómo va a funcionar eso, pero si nuestro cuerpo físico es tan maravilloso y dura tanto tiempo, ¿no cree que el siguiente producto va a ser mucho mejor, mucho más superior, porque va a durar para siempre? Por supuesto. Versículo 45, en consecuencia está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un alma viva, el último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. ¿Y cómo va a ser el ser un ser espiritual y caminar, atravesar las paredes? Bueno, para todas ustedes mujeres que estén en la resurrección, no, no, no va a tener que estar, no va a tener que pararse ahí, esperar a que un caballero les abra la puerta. Usted simplemente se pasa, ¿no? Traspasa toda la puerta. Versículo 49. Y como hemos llevado la imagen aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Ahora digo esto, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio, y es un misterio, es el secreto de Dios. ¿Cómo es que va a llevar a cabo todo esto? No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Y así es como van a ser nuestros cuerpos transformados. No va a ser algo así maravilloso para todos aquellos que hemos tenido toda esta agonía y dolor de tratar de perder todo este peso, ya será cosa del pasado en la resurrección. Por eso vamos a decir aleluya, ¿cierto? Versículo 53. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. Así es de que esto es la razón por la cual necesitamos de tener hambre y sed de justicia. Esta es la meta y este es el final.